Hola, ¿cómo te va? Bueno, nuevo programa número 93. Ya estamos en el centenario de Geopolítica y Trabajo. Acá con mi coequiper Rubén Cortina, y Daniel Martín en los controles, y Alejandra Piaggi siempre controlando desde el hiperespacio todo este programa. Desde el Mangrullo. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pepe? ¿Bien? Muy bien. Bien. Estamos con un muy invitado. húmedo hoy, muy húmedo hoy. Muy húmedo. Muy húmedo, muy húmedo. Sí, estamos con un invitado. Para mí, personalmente, es realmente un placer presentarlo. Es un amigo y un compañero. Es secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y además es el presidente de la Federación Nacional de Mutuales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Es contador público nacional, es un compañero muy inquieto desde el punto de vista sindical y político. Se llama Rodrigo Genoni y le damos la cordial bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Rubén, gracias por la invitación. Gustazo, Rodrigo. Sí, hoy estamos hablando de un tema que nos va tocando cada vez más de cerca, según un programa de análisis político que sale todos los días lunes. El tema del salario y de que la plata no alcanza pasó a ser el tema fundamental. El tema fundamental de las preocupaciones de la sociedad argentina, pasando a un segundo lugar lo eventualmente relacionado con la corrupción, etcétera, pero pasando a un quinto y sexto lugar el tema de la inflación, por ejemplo. Hasta Messi lo dijo. Claro, por eso estamos en una situación salarial que concretamente es altamente preocupante. La gente no puede acceder a la alimentación, a sus necesidades básicas, recurre al endeudamiento vía tarjetas de crédito, en fin, todo un mega desastre desde el punto de vista del análisis de lo social y lo económico, lógicamente, que vamos a tratar de un poco de desmenuzar en nuestro programa. Sí, un artículo del lunes pasado de una consultora que se llama Cetric. 86% de los argentinos no llega a fin de mes. 66% no llega al 20%. 22% no llega al 10%. 12% no llega al 5%. Lo publicaron todos los diarios. Sí, Crónica está ahí, el recorte de Crónica. Sí, yo creo que la situación es tan grave que los diarios están publicando, ya no publican ideológicamente una o dos encuestas, publican todas. Sí, viste. Esa es otra característica. Sí. Los diarios están publicando todas las encuestas, las que dan más bien más para un lado, más para el otro, que se sabe que una pertenece al campo ideológico del gobierno, otra que pertenece al campo ideológico del peronismo, digamos. Pero en general... Sí, porque de alguna manera también tanto los diarios de papel de impresos como todo lo que es diarios digitales, a la larga la gente lee cuando tiene cierta credibilidad. Claro. Entonces, cuando la sociedad está dividida y vos en algún momento podés, desde alguna editorial, podés inclinar hacia un lado, hacia el otro y mantener cierto nivel de visualización, a ellos les sirve. Pero cuando la mentira no se puede tapar, llega un momento que vos diario tampoco podés cubrir. Entonces llega un momento de decir, che, bueno, ya está. Pongamos lo que la gente tiene que saber la verdad para que la gente tenga credibilidad y me siga linkeando. Porque si no, la gente, vos a un diario que es muy oficialista lo dejás de leer. Porque llega un momento que te está mintiendo. O sea, una vez te puede mentir, otra vez te puede mentir. Es más, esa persona le puede mentir a uno, a dos, a tres, pero no puede mentirle a todos todo el tiempo. Sí, claro. Y eso es lo que está pasando hoy. Sí, claro, claro. Bueno, sí, es el tema. Por eso es importante tenerlo a Rodrigo acá. Hay un tema interesante. Bueno, primero la condición de los dos de dirigentes sindicales y la importancia del sindicato en esto y las paritarias, ya vamos a hablar de eso. Pero también la importancia, me parece, de las mutuales. El fenómeno de las mutuales es un fenómeno que ha pasado bastante. El crecimiento de las mutuales ha pasado medio en segundo plano, ¿no? Y es importantísimo. Sí, las mutuales, o sea, en épocas de crisis todo lo que es mutuales y cooperativas se fortalecen normalmente, primero porque la gente empieza a buscar servicios donde sean sustentables, que los puedan comprar, que sean de calidad. Ya no es que tengo un excedente y tengo que caminar 10 cuadras más
Y bueno, no las camino y pago un plus de mi bolsillo para hacerme del medicamento, para hacerme de un lente, para hacerme de un servicio de lo que sea, ¿no? Que ofrezcan las mutuales, ofrezcan la cooperativa. Digo, o sea, hay muchos, los reglamentos son proveeduría, transporte, vivienda, es infernal la cantidad de actividades que hacen las mutuales a lo largo y ancho del país, como las cooperativas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos perdés ese excedente, ¿no? Que antes tenías para ir a una pizzería, para tomarte unos días de vacaciones, que quizás hasta vez la gastabas por ahí en una farmacia privada o lo gastabas en un restaurante, qué sé yo, pues lo empezás a cuidar y te empezás a refugiar en la economía solidaria, en la economía en donde no buscan rentabilidad, en la economía que no busca ganancias, sino que es repartir entre los socios o ampliar servicios, y ahí entra a jugar las mutuales y las cooperativas. Mirá, para que tengan una idea, la Federación de Mutuales Mercantiles, cuando se vuelva a poner, o sea, y nosotros agarramos la federación, la agarramos más o menos con 55 mutuales, hace 3 años, ¿no? Nosotros, donde terminemos de conformar la próxima mutual, la Federación de Mutuales Mercantiles va a tener 100, vamos a llegar al centenar de mutuales mercantiles en la República Argentina. Que no es un poco de datos, son casi 40 y pico % más de mutuales que hemos desarrollado en todo el país. Y obviamente también capacitándolas en gestión, de cómo desarrollarse, porque no es solamente darla de alta, sino cómo generar servicio para los socios, no solamente a los asociados, porque los asociados no, gracias. Los asociados son los dueños de la mutual, pero los que son de alguna manera los que usan los usuarios son el afiliado activo, el asociado activo y los adherentes, que es toda la comunidad en general. Hay muchas mutuales que le dan no solamente el servicio a los empleados de comercio, sino que le dan servicio a toda la comunidad. Amusim, que es la mutual que nosotros tenemos en la provincia de La Pampa, da internet en 10 pueblos. O sea, Amusim da internet, da hotelería, da óptica, da dietética, tenemos hotelería, tenemos camping, tenemos 10 farmacias distribuidas en la provincia de La Pampa. Esto que se está replicando en todos los lugares del país a través de las mutuales mercantiles ha llevado a que la Federación de Mutuales Mercantiles de la República Argentina, dependiente de la FAESI, sea una de las federaciones más importantes, no solamente por la cantidad, sino por el territorio que ocupa. Tenemos mutuales en Río Gallegos y tenemos mutuales en Chaco. Sí, yo lo que quería agregar al respecto, y después si querés Pepe entramos más puntualmente, es notable cómo si vos le pones pila a un tema y ese tema machea con la realidad, se desarrolla automáticamente. La FENAMA existe hace bastante tiempo en la Federación de Empleo y Comercio. Pero la realidad es que el único que tomó la posta y le puso pila, valga la redundancia por lo que acabo de decir, es Rodrigo, a partir de su experiencia en Santa Rosa. Es increíble, yo estuve en Santa Rosa, es increíble el aparato que genera. Y aparte una cosa importante, Asociación Mutual Mercantil Sindical. No es una cosa al margen de la organización sindical, forma parte. Sí, lo viste, de un edificio ahí en esa avenida que está al lado del hotel. Ahí tenemos consultorios médicos, tenemos una farmacia y a su vez hoy tenemos, también trabajamos en lo que es comunicación, radio, porque también de alguna manera me parece que estar inserto en la comunidad es informarle a la comunidad, no solamente qué estás haciendo vos, sino qué se puede desarrollar. Y me parece que eso también es responsabilidad de las mutuales y las cooperativas. La sociedad en este mundo global en el que vivimos, que cada vez es más mercantilizado, cada vez más consumista y cada vez mucho más individualista, hace a que ha perdido el sentido del concepto de lo que es ser solidario, lo que es tener empatía, ¿no? Con lo que te está pasando a uno a otro. Vos hablas con gente que vive en edificios, que no saben quiénes son los vecinos. Claro. ¿Por qué? Porque la comida la compran con el celular, en vez de ir al cine miran una plataforma digital. Bueno, y así se compran la ropa, se compran las zapatillas, o sea, de alguna manera el celular, ¿quién iba a pensar que el celular ha reemplazado hasta las tarjetas de crédito? Ese individualismo que hay, si vos no lo podés empezar a trabajar para entendiendo cuál es el efecto que están haciendo las redes sociales con la comunidad, se va a perder esto que está pasando. Digo, bueno, un poco estábamos hablando hoy. O sea, cada vez a la gente no le importa si está sindicalizado, si está en el convenio colectivo, si tiene obra social, si no tiene obra social. Es, che, bueno, yo con esto me salvo. Y no es yo me salvo, o sea, en el individualismo vamos a perder todo. Me parece que eso es importante. Mira, ahora en agosto, nosotros estamos trabajando con el Colegio de Psicólogos de la provincia de La Pampa, lo que es ellos hacen un congreso de salud mental de adolescencias y niños, y están trabajando todo lo que es, en general, la parte más técnica, pero con un objetivo fundamental que es en un foro que se va a hacer en octubre de cooperativas y mutuales de la provincia de La Pampa y que probablemente termine siendo un foro patagónico, es la salud mental de adolescentes y jóvenes en redes sociales.
Lo prohibió España y Francia, prohibió las edades. Yo no estoy diciendo que quiero ser prohibitivo, pero digo, hay un tema muy importante que hay que trabajar, que es cómo están funcionando los algoritmos, las plataformas digitales para llevar a que una persona ya no tenga ganas de estudiar, no tenga ganas de trabajar, tiene 30 y pico de años y no está pensando en un desarrollo de comunidad. Y en salvarse rápido, ¿no? Porque las redes te venden eso. Por pegarla, viste que se dice la pegué. La pegué. Una cosa media mágica. Y me parece que ahí está el concepto de decir, bueno, a ver, cómo no es la pegué yo, sino la pegamos todos y todos quedamos adentro y todos comemos y todos llegamos a fin de mes con los datos que vos estás pasando. Fíjate que al 30, al 86% no llega. Digo, esto no es ya gravísimo lo que está sucediendo. Y también entendamos que no es solamente echarle, porque lo escucho muchas veces, echarle la culpa al sindicalismo. El sindicalismo, ¿no? Que las paritarias, que la CGT. O sea, nosotros hemos firmado paritarias que no nos han sido homologadas. Claro. Hay todo un sistema represivo del salario por parte del Estado, claramente en este gobierno. Y que no es con un sindicato, es en general con todos los trabajadores de todos los convenios colectivos de la República Argentina. Vos tenías casi 14 millones. Aclaremos, porque el gobierno puso ya, cuando subió, este gobierno actual, puso en cuanto subió un tope que está por debajo de la inflación. Es decir, obligatoriamente tenés que ganar menos el mes que viene. Porque ellos parten de la idea de que un trabajador de comercio, un trabajador de cualquier sindicato, camionero, gastronómico, de la salud, ellos creen que no tenemos derecho a una vacación, no tenemos derecho a tener un aire acondicionado, no tenemos derecho a proyectar una motito, un autito, o a comer un fin de semana una pizza. Ellos creen que la expectativa, ¿no la tiene que solventar el salario ni el Estado. Y ahí está un error. O sea, yo creo que hay el Estado principal, que tampoco es un Estado que hoy estamos transitando, que sea garante de los derechos mínimos como argentino. Digo, salud, educación, que es todo lo que está atacando, ¿no? Salud, educación, una buena jubilación, los medicamentos de los jubilados, ¿no? Seguridad. Entonces vos tenés necesidades básicas que el Estado tiene que satisfacer como Estado. ¿Y cómo se hace la distribución de la ganancia? Porque todo el mundo dice, no, los trabajadores quieren tener participación en la ganancia, como dice el artículo 14 bis de la Constitución. No, señor. Nosotros no queremos ir al balance para ver cómo repartimos la ganancia con los sectores empresarios. El principal distribuidor de las ganancias es el recibo de sueldo. Si a mí me pagás bien, un recibo de sueldo que a mí me permita llegar a fin de mes y tener un ahorro para poder crecer dentro de una comunidad que sea equitativa, esa es mi ganancia. No me voy a poner a los trabajadores y decir, discutan cuál es la ganancia que lleva a fin de mes la empresa para ver cómo la repartimos. No, la distribución de la ganancia se da en el salario. Claro. Si vos tenés un gobierno pro salario, pro equidad, vos vas a tener una distribución de la ganancia justa. Bueno, lo que está sucediendo es que en los últimos años no está pasando eso, y eso ha llevado a un deterioro que termina deteriorando todo lo que está alrededor. Miren, yo siempre doy un ejemplo que tiene que ver con el recibo de sueldo. Cuando uno analiza el recibo de sueldo, viste que todos te dicen, y fíjate todo lo que me descuentan. Bueno, seguridad social, ¿no? Primer ítem. ¿Quién administra la seguridad social? ¿Los sindicatos? ¿Las mutuales? ¿La cooperativa? No, la administra el Estado, ¿no? La ley 19032. ¿Quién administra la ley 19032? Crearon el PAMI y después lo intervinieron, no se lo devolvieron nunca más al manejo de los sindicatos. Entonces, las contribuciones de seguridad social la manejan ellos, y la jubilación así está. El PAMI lo maneja el gobierno nacional, que aportan los activos, aportan los trabajadores, ¿no? Y así está. La única parte que administramos nosotros y que funciona con toda su burocracia, o a veces nos pueden criticar, es la obra social, y son todo lo que damos, todos los beneficios a través de los sindicatos. Todo lo otro que está ahí, que no manejamos nosotros, no funciona. Entonces habría que preguntarse si no corresponde que nosotros volvamos a tomar el control, como en algún momento, del PAMI y de las cajas jubilatorias. Y del Estado. El Estado, ahí los dirigentes tenemos que empezar a participar un poco más en política y discutir un poco más de política. Este es un gobierno que es anti-Estado, literalmente, ¿no es cierto? El presidente está en contra del Estado. Y obviamente... Lo ha dicho él cuando dice, yo soy el topo dentro del Estado para destruirlo. Es anarquista. Y claramente se ha retirado el Estado, claramente, se ha retirado, pero no tanto, porque se ha retirado en todo lo que es... Ahí estaba viendo las tasas de interés que te cobran las billeteras. Hasta
30, 40%, 50% anual, 4 o 5 veces la inflación. ¿Por qué? Porque el Estado desreguló los intereses, claro, pero regula las paritarias. Claro. Así que vos tenés un Estado para que no te aumenten el sueldo, que prohíbe el aumento de sueldos, pero no tenés un Estado que prohíbe el aumento de la usura. La combinación de eso... Porque primero hay dos cosas. Primero, me parece que el Estado no le interesa... tiene este concepto de que primero que tiene el concepto de que la emisión del dinero genera inflación, no es la única variable que genera inflación. Y el segundo punto es entender que en este país nadie hace costos, ¿no? Entonces vos pagás una botellita de agua mineral, lo mismo que 1 litro de nafta, cuando los procesos de producción para llegar al mismo litro son totalmente distintos. Entonces, primero que nadie hace costo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el salario aumenta, cuando el salario del trabajador en empleo comercio aumenta, como no hay un control de un Estado que haga costos, como en algún momento hubo una Secretaría de Comercio que realmente decía, che, no, pará, ¿cuánto le quiero cobrar una botellita de agua? ¿Qué te sucede? El salario nunca te va a alcanzar. Jamás te va a alcanzar. Porque cuando el trabajador vos le pones una buena paritaria al trabajador en el bolsillo, te aumentan los precios porque el mercado es el que regula los precios. Entonces vos decís, che, aumentaron los salarios, bueno, entonces vamos a aumentar las remeras. Aumentar los salarios, entonces vamos a aumentar los zapatos. Aumentar los salarios, vamos a aumentar las pizzas. ¿Pero por qué aumentar la pizza, el zapato, y si los procesos productivos tienen los mismos costos? Porque van a rentabilidades mayores. Otros países, las rentabilidades de los sectores industriales, la rentabilidad de los sectores de distribución y están reguladas. Bueno, nadie gana como se gana acá en el sistema financiero 30%, 32%. Venís, ponés $1.000.000 en la bicicleta financiera y a fin de año te llevas $1.300.000. Es una barbaridad. Pero lo mismo pasa para los sectores industriales que en este país están concentrados en 4 o 5 empresas. Bueno, ayer Danone con Arcor terminaron de tener el control total de Mastellones. Esto es grave. ¿Por qué? Porque el precio de la leche, el precio de los lácteos, está en una persona sola o casi diría 2. Ahora la pregunta es, che, ¿alguien hace costo cuánto sale 1 litro de leche? Desde que está la vaca, sí, no se hace. Entonces la leche, el precio de la leche, lo pone la billetera. Si vos le conseguís una buena paritaria a los trabajadores, te aumenta la leche. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio que yo quiero ganar es esta cantidad de litros. Che, hay más plata y bueno, vendele, aumenta más. Y aumentan más, pero la cantidad de leche que hay en el mercado es la misma. Bueno, hay que empezar a trabajar y hacer costos para que los salarios rindan. El Estados Unidos de Trump hace costos. Públicamente tuvo un enfrentamiento porque creo que el aumento de los huevos o de la leche, no me acuerdo bien, y salió a hacer costos. Es decir, el Estados Unidos de Trump, que no es comunista. Sí. Es más, hoy es más estatista con los aranceles y el cuidado de la industria nacional que en un momento determinado, Caputo, que tiene algunos intereses en la industria farmacéutica, salió a hacer costos también. Cuando las prepagas subieron demasiado sus precios y Caputo, el ministro de Economía actual, salió a decir que eso era injusto. Quiere decir que hasta cuando les conviene hacen costos. El libre mercado no va a llevar nunca al mejoramiento de los trabajadores. No. Y este es un tema. Ahí hice un cuadrito yo, que no se ve mucho desde donde estás vos, pero... Sí, lo veo. De tomar 2 datos muy objetivos y universales para todo el país, que son el salario mínimo vital y móvil, que se establece cada 6 meses, depende del año, y el litro de nafta YPF Premium. Históricamente estuvo por encima de 300. Y vos con un salario mínimo podrías comprar 300 litros de nafta Premium. Hoy está 160, la mitad. Y si vos ves ahí en rojo, nunca había estado por debajo de 200, de 300, nunca había estado. Los últimos 3 ya están por abajo. Salvo el 19, en el momento de la crisis, ¿te acordás? De la hiperinflación. Sí, y ahí hay un tema importante que hay que hablar con la comunidad también, porque muchas veces el trabajador que no tiene un auto, ¿no? Que no tiene una moto, que no se moviliza, dice, bueno, de última, si le aumentaron el litro de nafta, al auto, como si fuera el auto. Y el análisis, primero vamos al análisis más directo. Si aumenta el litro de nafta o el litro de gasoil, lo primero que aumenta es el transporte del público. Claro. Sobre todo hablemos acá en Capital Federal y en los grandes centros donde están los micros. Pero hablemos del otro punto, de aquel que, por ejemplo, en el interior vive en los pueblos chiquitos, vive en las pocas localidades, en donde por ahí caminando o transitando en bicicleta, en un pueblito de 4.000, 5.000 habitantes, como hay en el interior de la Argentina, que no usan transporte público, creen que no le afecta. Y en realidad yo siempre doy un ejemplo para que se vea cómo repercute en el valor de los bienes, es que cuando
vamos al punto final del pan, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Para vos tener un kilo de pan en tu casa, vos tenés que saber que hubo un camión de trigo que gastó gasoil para llevar el trigo al campo. Que después pasó un arado que gastó gasoil para arar el campo. Que después pasó la sembradora. Que después pasó la cosechadora. Que después pasó otro camión que lo cargó para llevarlo al molino harinero. Molino harinero que lo agarró para transformarlo en harina, usó energía que se cuatriplicó el valor de la energía. Que después ese agarró un transporte de harina para llevarlo a la panadería. Porque la energía también se hace con gas y petróleo. Entonces después, cuando llega esto y dicen, ¿por qué aumentó el pan? Y entonces hay que decirle al señor presidente, el pan aumentó porque usted liberó el precio del combustible y el precio de la energía. Entonces yo ahora la gente para comprar un kilo de pan, que es el cálculo que vos hacés, y le cuesta mucho más. Entonces claro. Si antes compraba 100 kilos de pan, ahora compra 30. Claro. Y así con la carne. Y así no es tan todo. Fácil de hacer ese cálculo. ¿Por qué? Porque si vos tomás en los últimos 20 años el precio del pan, te da muy distinto. Porque no es lo mismo el pan cuando había precios cuidados que en el supermercado. Que también tiene que ver con el combustible, porque cuando el litro de combustible, que se llamaba el valor de petróleo criollo, que era distinto al valor de exportación, vos tenías un precio controlado. ¿Para qué? Para que se controlen también los precios de la industria y del costo de los alimentos de la industria, que es lo que consume. Eso hace rendir el salario del trabajador. Claro. Si vos desregulás todo, el salario del trabajador, como está pasando ahora, no te alcanza. Y no te alcanza no solamente porque las paritarias están controladas y están limitadas. No te alcanza porque te aumentaron en términos reales los valores de las cosas, que es el cálculo que vos haces. Decís, che, yo con el mismo sueldo compro menos combustible, compro menos kilos de carne, compro menos pollo, compro menos pan, siempre medido en kilos, siempre vas a comprar menos. Y yo creo que es algo tan evidente que, en mi experiencia y en la de ustedes también, todo el mundo vive eso. Si vos le preguntás a cualquier persona, salvo personas que tienen negocios muy redituables, quizás porque son usureros, la mayoría de las personas que trabajan claramente no pueden comprar lo mismo que compraban hace un año. Todos bajaron la calidad de vida, a excepción del sistema financiero y todo lo que tiene que ver con los recursos de extracción. Todo lo que tiene que ver con recursos de extracción está bien. Bueno, pero a ver, si nosotros queremos volver a eso, tenemos que saber que el 80% de la sociedad va a ser totalmente pobre y un 20% va a tener una concentración de riqueza abismal. Bueno, ¿eso es lo que queremos nosotros como comunidad? Me parece que no. Me parece que toda la gente de alguna manera, nosotros como dirigentes tenemos responsabilidades mucho más amplias, pero después el vecino, con el otro vecino, tiene que tener la empatía social de que si a mí me va bien, a mí no me puede hacer feliz que al otro le vaya mal. Ahora yo pregunto, ¿no? Digamos, todo este tema de los niveles paupérrimos salariales que tenemos en Argentina, ¿es una cuestión de la región? ¿Es una cuestión global? ¿Tiene que ver con la cuestión global? ¿Tiene que ver con la geopolítica de alguna manera? No, nosotros somos peor que la región proporcionalmente, no en calidad de vida, porque calidad de vida Argentina sigue siendo más alta que la de Perú, por ejemplo. Pero en Perú ha mejorado. Y la Argentina ha empeorado. Lo que pasa es que Argentina viene más arriba. Pero no sé si te acordás. El Banco Mundial publicó ya por el 2012 que las clases medias de América Latina hoy ya no eran el sector más bajo y que la pobreza había bajado del casi el 60% al 30% para el año 2012. Es decir, esa primera década del siglo XXI fue muy beneficiosa para América Latina en su conjunto. Y hoy vos ves, con cifras del Banco Mundial, ves la curva al revés. Esa pobreza que había bajado casi al 25%, hoy está en el 35%. Es decir, toda América Latina se está empobreciendo y Argentina creo que se está empobreciendo más que la media. Okay. Pero viene más alto Argentina. Esa es la famosa recuperación de Lula, Kirchner y todos los gobiernos de esa década, ¿no? Claro. Es decir, cuando se habla de que Lula sacó 35 millones de pobres de la pobreza extrema. Y los grandes acuerdos comerciales que había en la región a través del Mercosur, que también se desestabilizó todo. Se rompió todo el Mercosur se rompió. Y ahora mirá con el enfrentamiento, viste que interrumpieron relaciones diplomáticas Argentina. Sí. También retiró el embajador argentino. Retiró el embajador. Y la Argentina que salió fuera de los BRICS. Eso y la Argentina fuera de los BRICS. 30.000 millones de dólares anuales en comercio interregión con Brasil en peligro. Porque eso, hoy yo lo dije en el secretariado, muchachos, esto va a impactar en nosotros. Claro. ¿Te das cuenta? Todo. O sea,
producción de madera, producción de autos, autopartes. Brasil es el que compra nuestro producto industrial. China es el que compra nuestro producto primario. Claro. Pero el que compra nuestro producto industrial con alto valor agregado es Brasil. Claro. Así que quien te está comprando lo más valioso es vos lo estás poniendo y arriba. ojo, Pepe, que lo que vos estás diciendo se está modificando. Porque hoy hay muchas compañías de autopartistas de auto que fabricaban el auto acá que se están yendo a Brasil porque hoy la política brasilera les sirve mucho más que la de acá. Claro. ¿Por qué? Y porque también vos de alguna manera no solamente querés fabricar acá y exportar desde acá, sino que tenés que un mercado interno que te sea sustentable, Claro. mínimamente los costos fijos. Argentina hoy no sostiene ninguna empresa autopartista de costos fijos, porque no tenés mercado interno, destruyeron el mercado interno. Ah, claro. Entonces vos decís, che, bueno, ¿dónde fabrico? ¿En Brasil? ¿O en San Pablo? ¿O en Córdoba? No, Córdoba ya no puede ni comprar auto, el mercado interno está deteriorado. Bueno, vamos a San Pablo que tiene un mejor mercado interno y después le exportamos a Argentina el vehículo terminado. Pasó con Nissan. Entonces, hay acá, por eso Con digo, los autopartistas, el gran amigo mío es productor de frenos. Goma, producen toda la cosa de la goma, el freno. Se cayó totalmente. Están tratando de ver si pueden reorganizarse para venderle frenos a vaca muerta. Tal cual. Pero no es tan fácil, ni es tan automático ese proceso. Y el deterioro salarial también acompaña el deterioro del mercado de trabajo en general, ¿no? Sí, obvio, 100%. O sea, esto es ineludible, ¿no? Trabajar horas extras y que no te las paguen. En las grandes superficies, eliminar o sacarse a través de despidos o de retiros voluntarios trabajadores de 8 horas y suplantarlos por trabajadores de 4 horas. Con el impacto que tiene eso en el tema de cargas y contribuciones, ¿no? Viene todo empaquetado para promover una fragmentación y ruptura de el mercado de trabajo, y acompañado también por las nuevas realidades. Hablábamos hoy de que vos saliste de la pandemia con 250.000 trabajadores de plataformas, hoy tenés 1.200.000. 1.200.000 trabajadores de plataforma. Acaba de salir un convenio de la OIT. Que también se dice que está sobrecargado. Pero claro. ¿Por qué? Porque ha sido el refugio de la desocupación. Exactamente. Sí, donde antes había 15.000, ahora hay 60.000. Es una suerte de amortiguador para mi ley. Si te quedas sin empleo, ¿qué haces? Tenés un auto, tenés una bicicleta, tenés una moto. Salís a ahora, tomar un Uber de acá a Retiro salía 10.000, hoy va a salir 4.000 y pasado va a salir 1.000. Porque eso tiene un final. Pasa hoy de acá a Aeroparque. Claro. Acá a Aeroparque te sucede eso, está a la mitad del valor. Antes pagabas 14, 15, ahora pagas 7. Claro. Pero digo, eso lo toman como un empleo, como una fuente de empleo, entonces dice, no, hemos bajado la desocupación. No, claro, tener una precarización total que está dentro de ese 86 que no llega a fin de mes. Claro. Sí, es de lo que decían antes, desocupación oculta. El gobierno tiene un relato, me parece que el gobierno tiene un relato para lo macro. Es más, yo creo que la ley de modernización laboral, por ahí tenés algunos pillos dentro de nuestro rubro que tienen que ver con las cadenas de supermercado, que tienen que ver con algún comerciante un poco como que se quiera pasar de pillo. Pero la ley fundamental de ley de modernización laboral apunta a un sector fundamental que es el extractivista, que es el minero, para que lleguen a través del RIGI las grandes compañías a hacer grandes acuerdos de convenios colectivos por empresa en esos sectores. Y desde ahí vos tenés beneficios impositivos, beneficios de seguridad social, beneficios de aduanero, beneficios un montón de todas. Lo que sucede y que están encontrando un problema muy grave en esta situación es que ellos pensaron que iban a poner el RIGI y mañana iban a hacer las inversiones. Y ahí están confundidos por dos cosas. Porque primero no hicimos la infraestructura. Vos para hacer un RIGI como el que hicieron ellos, hicieron mal el diagnóstico. Vos primero tenés que tener buenos trenes, buenas rutas, cómo lo vas a sacar. Energía, y después lo pensás. Energía, producción, gas. Y ahora que se encontraron que, por ejemplo, todo lo que es el litio del norte, es más fácil sacarlo por la ruta de Chile. Claro. Chile quedarse con parte de los aranceles de exportación que salen por ahí, porque Chile no es que va a decir, che, bueno, pasa acá y sacarlo por acá, no va a ser gratis, ¿no? Y nosotros encima le sacamos todos los aranceles, o sea, no solamente que lo liberamos para que pase por Chile, sino que Chile se lleva los beneficios de nuestra materia prima, porque nuestras rutas están destruidas. Y esto tiene que ver con la falta de diagnóstico, de entender que primero se arma en un país subdesarrollado como nosotros, se hace primero la infraestructura, puertos, rutas, trenes, dragados,
Y a partir de ahí vos invitás a los inversores y dices, che, mirá lo que tengo. Nuevamente la teoría de que el Estado no importa, porque ese tipo de actividades sin Estado es casi imposible. Es decir, nadie te hace una ruta todo privada, nadie te hace una usina eléctrica o hidroeléctrica o atómica todo privada. No existe acá, no existe en Europa, no existe en Estados Unidos, ni en Japón, ni en China. Y entonces, al haber retirado el Estado de todo, salvo la seguridad, tenés el problema de logística. Y te sumo una cosa más que a veces, pocas veces se dice, la infraestructura del conocimiento. Las grandes inversiones en el mundo, y te hablo en India, en Brasil, en China, en propio Estados Unidos, las plataformas que necesitan los grandes servidores y los grandes centros de datos, que acá la Patagonia realmente es un lugar por el tema de las temperaturas para poder producir. Vos para eso necesitas técnicos, necesitas analistas de sistemas, necesitas programadores, necesitas gente que esté formada. Y nosotros estamos yendo al revés. En vez de armar una infraestructura para decirle al inversor, vení que tenemos el clima y tenemos la mano de obra, nosotros desfinanciamos las universidades, eliminamos y desfinanciamos las escuelas técnicas. No hay manera de que un inversor venga y te haga absolutamente todo para después poder sacarlo, salvo que vos lo liberes en todo. Entonces le haces a los trabajadores, los tratás como esclavos, no pagás aranceles, no dejas nada en el país. Por eso yo siempre digo que primero la infraestructura tiene que ser del Estado, cosa que el inversor cuando venga, las condiciones de los cánones y los aranceles los pones vos, porque vos tenés el recurso natural y ellos lo necesitan, pero la infraestructura para poder sacarla es mía. Y ese es el gran problema de diagnóstico. Claro. Sí, es ínfima la inversión vía RIGI. Hasta ahora no está sucediendo. Sí es cierto que se está fortaleciendo la producción de petróleo en Vaca Muerta y de gas. Está crecido muchísimo. Ese no es un proyecto de este gobierno ni del anterior, es un proyecto que viene de la nacionalización de YPF. Y que nadie lo quiere reconocer, que viene de la expropiación de Axel Kicillof cuando claro, de ahí viene. YPF a Repsol. Viene de ahí, literal. Quieren renegar, sí, quieren decir que estuvo mal. En formas, en el fondo, qué sé yo, la justicia le dio la razón a Axel y hoy la principal inversión y la principal explotación que hay en Vaca Muerta es de YPF. Sí. Y los grandes, el gran déficit, no, el gran superávit comercial que hoy tenemos de energía, energético que se está dando, tiene que ver con YPF. ¿Esa decisión la tomó este gobierno? No la tomó este gobierno. Y quizás la moraleja sea que YPF, con su éxito, el presidente y la directora del Fondo FMI. Monetario Internacional, vestidos con el uniforme de YPF como si fuera el máximo éxito argentino, que es verdad, es una política de Estado que empezó con Cristina, siguió con Macri, siguió con Alberto y siguió con Milei, que es el que ganó el juicio en Estados Unidos. Probablemente también por su influencia en Trump. Sí, probablemente también, pero no nos olvidemos que el estudio jurídico es el mismo. Lo que quiero decir es, fue una misma política. Sí. Porque terminó Milei diciendo lo mismo que Kicillof. Sí. En los medios de comunicación no, pero en el juicio sí. Por eso es importante, ¿qué es lo que le falta a este país? Consolidar bases, ¿no? Económicas, de continuidad en los modelos sobre las cuales no se toca, para poder tener un desarrollo a largo plazo. Los mandatos de los presidentes son 4 años, pero las políticas de inversión en energía son 30 años. Entonces, si vos las vas a estar cambiando cada vez que entre y salga un gobierno, bueno, así nunca vamos a salir adelante. Vamos a tener o las pasajeras bien o las pasajeras de hambre. Y eso está, la verdad que es una cuestión que a nosotros nos termina afectando como instituciones intermedias dentro de como diríamos, gallinero de cosas que suceden en Argentina, ¿no? ¿Cómo ves la situación salarial de comercio, teniendo en cuenta que comercio es una suerte de gremio testigo, ¿no? Como fue en algún momento la UOM. ¿Qué es lo último de paritarias? Yo siempre digo lo mismo. El comercio es el último. Cuando hay un crecimiento en el país, ¿tá? El comercio es el último que crece. Porque primero se genera mercado abajo. Si no hay mercado, la gente no compra. Entonces normalmente hay mercado abajo, empieza a crecer la industria, empieza a haber movimiento, porque la industria termina pagando siempre mejores salarios, ¿no? Entonces empieza ahí a subir de alguna manera y la gente empieza a consumir. Entonces cuando vos ves que las declaraciones juradas de los distintos sindicatos, de las 300 filiales que tiene empleo de comercio en todo el país, empieza a aumentar, es porque abajo hay industria. Cuando empieza a caer la industria acá, el último en decrecer, que todavía no ha sucedido, ¿tá? Porque todavía no ha sucedido abismalmente, va a ser comercio. Cuando ya comercio empieza a decrecer en 100.000, 200.000 trabajadores, eso porque ya no veo más nada.
Porque somos consumo. Si hay consumo, el empleado de comercio existe. Si no hay consumo, el empleado de comercio se cae. ¿Por qué se cae? Porque los comercios no venden y los comercios cierran. Y obviamente, y es entendible, nosotros como dirigentes no podemos desconocer y entendemos, por eso se discuten las paritarias que se discuten, porque discutimos con el que tiene 17.000 trabajadores, pero también discutimos en el mismo convenio colectivo con el que tiene uno. Entonces nosotros como dirigentes entendemos que el trabajador no llega a fin de mes, pero que el comerciante chiquito está por cerrar. Tampoco. Que representa el 85% de los trabajadores que tienen el convenio 130/75. Porque vos ves escuchar a un gran supermercadista y dices, yo tengo 17.000 y te hacen así con el pecho. Sí, pero los otros son el 85% de la mano de obra. Entonces, ojo, porque estamos entrando en un círculo en donde a veces tenés un gobierno que te frena la paritaria, pero también tenés que estar jugando con la desocupación. Claro. Que es lo que está sucediendo cuando empiezan a presentarte el 223, ¿no? El artículo 223 de la ley, por decir que, bueno, tengo que, como una empresa en crisis, porque ya no pueden ni pagar la seguridad social. Entonces, pago el salario, pago la seguridad social, le pago el salario, pero me va a intimar Arca porque no estoy pagando la seguridad social. Están pasando cosas muy graves, muy graves. Entonces, quizás lo más fácil es echarle la culpa quizás o al dirigente o al comerciante que no te puede pagar el sueldo en su totalidad, entonces te paga una parte el 1 y la otra parte te la paga el 6, ¿no? Pero acá hay gente en este círculo de nuestro sector que gana muchísimo dinero y que concentra muchísimo dinero y que cuando vos le pedís los balances, ¿no? Vos los últimos 15 años hicieron muchísimo dinero y no titubearon cuando tuvieron que sacar el 10 y el 15% de las plantas de los trabajadores. Entonces me parece que ahí está la diferencia entre un Estado presente y un Estado que no está presente. Porque cuando esto pasa, un Estado presente, el secretario de Trabajo, el ministro de Trabajo, te llama y dice, a ver, señor empresario, usted que tiene 17.000 y que se golpeó el pecho, sí, ¿por qué va a echar 3.000? Si acá tiene el último ejercicio, usted ganó millones de dólares y está sacando la plata y está haciendo un hotel en Miami y usted está comprando 12 supermercados Libertad. Sí, articular un poco. En realidad el gran rol del Estado ni siquiera es distribuir. Es articular de tal manera que todo un sistema de producción, de distribución, sea más o menos equilibrado. Por supuesto. Entonces, que no avance demasiado los que son muy ricos en perjuicio de los que son muy pobres, que no avance demasiado los que tienen... Equilibrar. Pepe, en la libertad... Viejo como el mundo. En la libertad de mercado siempre gana el que tiene el poder si no hay un Estado que intervenga. El que tiene plata pone las condiciones. Ahora, si nosotros como argentinos no entendemos, ¿no?, que el enemigo no es el compañero de trabajo, ni es no, es el poder más amplio, el que ellos le llaman la macro. Igual creo que la gente, creo que hay una cosa, incluso para los menos informados o las menos informadas, siempre el máximo responsable es el presidente. Para bien o para mal, acordate de la pandemia. Sí. A principio el presidente era el que salvaba, pero después cuando se hizo muy pesada la pandemia y la gente empezó a sentirlo como algo complicado, y vos mirás para arriba de todo y arriba de todo está el presidente. Sí, claro. Y ahí esperás respuestas. Claro, es decir, lo está dañando al presidente toda esta situación, porque obviamente que le echar la culpa a todo el mundo, al cura, por supuesto, al maestro, a todo el mundo le echas la culpa. Arrancá por el intendente, que es el que tenés más cerca. Al vago, al intendente, claro. Pero el máximo se paga, estas cosas se pagan, ¿eh? Yo creo que ya las pagó. Yo creo que, y discúlpeme que haga un poco de futurología, pero yo creo que Milei es muy difícil que renueve, salvo que haga consentimiento, como siempre, porque tenemos que no podemos discutir salarios si no discutimos política. La política es la que define las condiciones de los trabajadores y los salarios, más allá de que los sindicatos somos los que defendemos los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ahora nuevamente, Santilli, Santilli es un animal político? Te puede gustar o no te puede gustar, sus maneras, pero Santilli es un tipo que empieza a negociar con los gobernadores porque quieren eliminar las PASO. ¿Por qué? Porque no quieren que haya balotaje. Quieren que el que gane en primera vuelta en la general entre. Y ahí me parece que es donde hay que hacer el trabajo de decir, bueno, ¿quiénes son los que están, los partidos políticos que nos están afectando? Porque a mí no particularmente, si a mí viene un partido político como es La Libertad Avanza, gana con el 60% de los votos y saca una ley de modernización laboral, bueno, te ganó democráticamente, tienen el 60% de los diputados, tienen el 60% de los senadores y te sacan una ley. Ahora, cuando vos tenés que la ley de modernización laboral salió con 15 votos peronistas arreglados con los gobernadores y los peronistas de Córdoba nunca llegaron a la sesión, bueno, ahí me empiezo a preocupar yo más como sociedad porque ya no hay un problema
de ideología política. Acá hay un problema que tiene que ver con intereses personales de mantener sus puestos y su statu quo. Y nosotros como pueblo no podemos estar defendiendo los statu quo de alguna dirigencia política a la que este gobierno llama casta, pero que algunos no se dicen casta, pero que también les gusta estar en ese lugar. Porque no están dispuestos a enfrentar el poder político como tal. Hay que tener coraje para tomar, y si no, buscate otro trabajo. Sí, yo lo veo, vieron, no sé si ustedes coinciden, pero Milei siempre tuvo, yo lo llamo la montaña rusa, ¿no? Hubo momentos de alza en la opinión pública, de repente de caída, de repente de alza, de repente de caída. En esta oportunidad, me puedo equivocar, ojalá que no, está en un momento de baja y con serias dificultades para volver a subir. No sé si ustedes El último momento de alza fue porque Estados Unidos salió y puso un toque de guita en la mesa y subió. Y fue en 15 días. Fue impresionante. Él puso un swap y se lo sacó a los 15 días. Fue impresionante. Y además con una intervención muy abierta de Trump, diciendo se van a morir y una cosa Estamos matando el hambre a los argentinos, dijo. Yo vi el otro día hace unos meses, se inauguró el escudo de las Américas, que lo inauguró Trump, y Trump dijo: cada vez que intervengo yo en una elección, hago que gane mi candidato por 30 puntos. Lo dijo. Sí. Lo dijo. Yo creo que eso va a volver a pasar y Estados Unidos está cuidando a estos gobiernos de derecha, digamos, para que ganen. Vamos a ver si se da la subida y vamos a ver si pone plata para eso, porque una cosa es que salga Trump a decir hay que votarlo a Milei y otra cosa es que pongan plata y entonces todo el mundo queda un poco más gordito. Va a depender demasiado de las elecciones de medio término, ¿no? Y de las elecciones de Brasil. Sí, y hay otro punto clave. El año que viene tenés, creo que son, no le quiero dar si 25 o 27 mil millones de vencimientos de deuda. Y de alguna manera el FMI, cuando estuvo acá, dijo no hay más préstamos. Guarden reservas. Ahora, permitime sospechar. Sacar 27 mil millones de deuda pone a los acreedores de la Argentina en términos internacionales en una condición de no cobro. Porque todos sabemos cómo están las reservas netas. Pero no van a permitir que caiga Milei por la deuda. Entonces ahí entra a jugar de vuelta, que puede aparecer otro préstamo del FMI. Bueno, es complejo todo lo que se está dando en este país. Eso creo que va a pasar, porque es bastante claro que hay toda una intención de que no suba ningún gobierno populista, popular. Pero pensarlo en el otro sentido también. Imagínate que le renuevan para que gane, como pasó con Macri. Sí. Pero Macri perdió, exacto, a pesar de que pusieron la plata, porque no cambiás tanto la calidad de vida. Y el próximo gobierno, vamos a suponer que pierde Milei. El próximo gobierno va a tener estos 27.000 más los 27.000 siguientes. Porque además muchas veces el dinero que entra por el retiro de los propios acreedores. Digo, yo siempre a veces cuando estoy en La Pampa hago una explicación que dice: nosotros entendemos que el poder político hoy tiene un porcentaje de intervención en la economía, pero nada que ver con el poder económico. El poder económico en la Argentina es muy grande, ¿no? Pero en Estados Unidos pasa lo mismo. No es que en Estados Unidos el poder económico no existe, es mucho más grande que el poder político. Ahora, cuando el poder económico le dice a Estados Unidos: che, yo tengo que ir a retirar la deuda en Argentina, pero Argentina no tiene dólares. Entonces, ¿qué dice Trump? Bueno, ¿sabes qué? Que el FMI le preste, ¿me entendés? Vos vas, retirás y te quedás con todo. ¿Y quién paga la deuda? Argentina. Ahora, los dólares entran en el FMI y se lo vuelven a llevar el poder económico de Estados Unidos. Claro. El circuito que ha pasado en los últimos 30, 40 años. Lo echaron a Caputo por eso. No sé si te acordás. Sí. Caputo lo hizo literalmente y públicamente. Y después se fue. Lo hizo en la época de Macri y el Fondo Monetario Internacional lo echa por usar sus fondos para cancelar las deudas. Para cancelar la deuda. En realidad es para no renovar, porque no le renovaban los créditos. Bueno, me parece que estamos hablando siempre, cada vez que hay un proyecto de este tipo que no apuesta a la microeconomía, que no apuesta a la industria, que no apuesta al valor agregado y que lo único que está pensando es en aguanten los argentinos para ver con los recursos que generen de extracción, ¿no? Tengamos las divisas necesarias para ir cancelando la deuda, es más o menos lo mismo como si vos tuvieras una deuda en tu casa, ¿no? O una hipoteca, y las tarjetas endeudadas, como hay mucha de la población hoy que no llega a fin de mes. Entonces vos le decís a sus hijos: ¿saben qué? Tenemos un problema macro, ¿no? No quieren las tarjetas de crédito, me van a embargar el auto, me van a embargar la casa, entonces ustedes no coman.
no coman, no hay pilcha, no hay colegio, no hay absolutamente nada, hasta que yo vea si puedo de alguna manera, ¿no? Con lo que voy ganando por mes, voy pagando. Cosa que no va a pasar, porque todos sabemos que aquel que lo agarró una hipoteca o una prenda y vos no tenés trabajo, está al horno. Bueno, me parece que la salida va por otro lado. Es decir, bueno, ¿cómo empezamos a generar nuevamente el mercado? ¿Cómo empezamos a generar nuevamente la industria? ¿Cómo armamos una estructura ferroviaria, estructura de ruta, estructura de barcos, puertos, dragados, para que invitemos a las inversiones? Porque tenemos mucha materia prima, somos un país muy rico, pero cuando hablamos de riqueza, la diferencia entre el país subdesarrollado y el país desarrollado es que el país desarrollado tiene la riqueza y la infraestructura para poder desarrollarse aún más. Y valor agregado. Ahora, te quería hacer una pregunta para seguir el hilo de lo que estábamos hablando. Sí. Digamos, Milei en caída, teóricamente. Sí. Después viene Estados Unidos, lo puede salvar, no sabemos, teóricamente. ¿Hay alguien políticamente aprovechando este momento? Yo lo veo. El otro. ¿Qué otro? Porque hay balotaje. El sistema argentino electoral es de balotaje. O sea, vos lo que pensás va a haber uno que va a salir segundo. Sí. ¿Y quién va a ser? El que salga segundo, vamos a suponer que Milei salga primero o segundo. Sí, siempre el segundo se junta con el tercero. El segundo va a ser la alternativa. Sí, creo que igual lo que apuntaba Rubén, me parece que apuntaba, él apuntaba a decir, bueno, ¿qué está armando el peronismo? ¿Qué está armando aquellos que no tenemos un pensamiento anarquista? ¿no? Sí, Digo, ¿y qué va a hacer? ¿Y cuál es el proyecto político que tienen? ¿no? ¿Qué va a hacer con un país con un Estado destruido, con una clase trabajadora? Pero como la gente tiene que elegir, ojo que ahí también hay un poder popular. La gente también va a elegir de todos esos segundos posibles un segundo que va a salir, y eso si sale segundo puede salir primero también, porque Milei tampoco tiene un porcentaje tan alto. Tiene un piso. Puede ser 30 y 30. Yo creo que Milei hoy tiene un piso y tiene un techo. Tiene un techo, claramente. Tiene un piso y tiene un techo y no va a crecer de ahí. Entonces, o hay un nuevo candidato que realmente se fortalezca con un proyecto político serio y gane en primera vuelta, o Milei pierde en segunda, como le pasó. No nos olvidemos que Milei salió segundo. Bueno, es lo que decías vos. Las oposiciones han perdido en América Latina casi todas en estos últimos años. Las oposiciones, digo. ¿Las oposiciones? Claro. Macri no pudo reelegir. En ese sentido. Sí, eso es los oficialismos, perdón. Sí, claro, pero eso es Latinoamérica. En Latinoamérica, salvo Paraguay, todos los gobiernos fueron reelegidos. En absolutamente todos los países, desde 2021 para acá, en Chile, en Brasil, en Ecuador, todos fueron reelegidos, incluido Argentina. En el único que hubo una reelección fue en Paraguay. Chile no. Chile tenía. Pero Boric venía de ganar, que hubo un cambio político, Boric vuelve a perder. En Perú igual, en Ecuador igual, en Brasil igual. Los oficialismos piden porque la gente necesita cambio y los cambios que necesita son tan drásticos. Porque la gente está muy decepcionada y necesita cambio drástico. Entonces en 4 años vos no le producís un mínimo de cambio drástico y es muy complicado. Yo creo que es una buena oportunidad porque, a ver, en este panorama negro, no olvidemos que Milei también es un cambio drástico. La gente eligió un anarquista. Es increíble. Claro. Nunca en la historia de la humanidad. Entonces, es una gran oportunidad para quien salga segundo o primero. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad de un cambio radical también. Porque la gente va a elegir un cambio radical. Sí, yo estoy pensando más bien en... Perdónenme yo diría, no decepción, mi falta todavía de respuesta a muchos interrogantes. Estamos frente, yo creo que Godio lo definía bien cuando hablaba de las dos caras de la misma moneda, mutación y degradación, ¿no? Estamos en un escenario de mucha degradación, pero también de mucha mutación. Me da la sensación de que hay cosas, incluido cosas del mercado de trabajo, que no vuelven para atrás, así que no vamos a volver para atrás. En ese sentido, tengo mis serias dudas si el aparato diversificado, fragmentado, heterogéneo de lo que hoy es la oposición está en condiciones, lo veníamos hablando por detalle, está en condiciones de enfrentar una situación como la que nos va a quedar cuando eventualmente se vaya Milei. No solamente para poner en práctica políticas públicas conocidas, de repente sube el presidente y dice, bueno, a partir de mañana aumento el salario del 30% para todos los convenios colectivos, tal actualizado. Me parece que eso va a ser insuficiente. Lo que yo veo es que hay cambios en la realidad que me parece que
falta que la política se ponga a la altura de esos cambios. Me tengo esa impresión. Siempre lo hablamos, no sé, lo digo. Entonces, claro, la realidad es que va a haber elecciones, va a haber un primero y va a haber un segundo. Estamos claros de eso. Y el segundo, cuando se le suma el tercero, el cuarto y el quinto, teóricamente le puede ganar. O puede ganar en primera. ¿Está en condiciones el que gane hoy, de acuerdo a la impronta política que hoy vemos en la realidad argentina, en condiciones de enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestro país? Yo creo que el que mejor exprese un proyecto, el que mejor lo exprese y el mejor explique un proyecto, yo creo que va a ganar. Porque la sociedad, cuando lo vota Milei, era una sociedad enojada, una sociedad cansada, una sociedad que estaba desesperanzada de lo que él veía, que te puede gustar o no, ¿me entiendes? Pero digo, ellos vieron desde el 2011 para acá, 2012, que cada vez estaban peor. Entonces, Milei no es que había alguien ahí en Loma de Zamora, en la provincia de La Pampa, en Río Gallego, en Chaco, porque ganó, en Córdoba, ganó en cada departamento chiquito del país, no tenía a lo ancho y a lo ancho, no tenía nada. a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y yo creo que lo que él fue el reflejo de la bronca que él expresaba de la manera que hacía campaña. Él expresaba lo que unos por ahí no tienen un micrófono, unos no tenían un canal de televisión para decir lo que él expresaba, eso, ese odio, ese enoja, esa bronca. La sociedad no votó a un anarquista pensando, che, este es anarquista. Ni sabía qué era. Era un flaco que tenía problemas de conducta en los paneles de televisión. Y vos decís, bueno, este dice lo que... ¿Sabe que estoy mal yo? Bueno, listo, estemos mal todo y se terminó la historia. La gente hoy ya no entra en la misma lógica de que a mí me gusta que anda un loco con una motosierra gritando por la calle y peleándose y diciendo delincuente a Lula y a tanto presidente o ministro que se le vaya ocurriendo. La gente ya no quiere ese nivel de hostilidad, pero sí necesita alguien que realmente represente en términos de credibilidad y de explicar bien cuál es su proyecto, para que el tipo diga, che, bueno, sí, está bien, yo estaba enojado y yo lo voté a este, pero yo ahora necesito algo serio. Y yo creo que la gente... Más equilibrado. Más justo, más equilibrado. Y yo creo que la gente a eso sí lo ve. La gente dice, che, está todo bien con este, por acá no quiero ir, pero tenemos que volver a hacer lo que éramos, que era un país serio. Bueno, hoy no somos serios, ni siquiera hacia afuera. No nos pregunten por qué nos odian. No nos odian a nosotros. Odian la expresión de nuestro presidente hacia afuera. Sí, es así. Rodrigo, 1.000.000 de gracias. Una última pregunta. Dale. Entonces, en ese futuro de Argentina, deberíamos tomar conciencia de la importancia de los movimientos mutuales y cooperativos. No solamente, yo coincido no solamente en eso, sino en el valor de las instituciones. Quienes van a sacar a este país adelante, ¿no?, son aquellos dirigentes políticos que entiendan el rol de las instituciones intermedias que nos conforman como comunidad. Y hablo de cooperativa, cámaras empresariales, colegios profesionales, clubes, asociaciones civiles, las cooperadoras de las escuelas. Ahí donde vos se conforma la comunidad. Lo colectivo. Ahí se conforma lo colectivo. Entonces, aquel que exprese el mejor proyecto en donde nos integre a todos, ahí vamos a estar nosotros. Y cada uno de los dirigentes en su lugar, ¿no?, también tienen que actuar con la responsabilidad que le corresponde al cargo que ocupa. Claro. Rodrigo, 1.000.000 de gracias. Sí, gracias. Un gusto tenerte con nosotros, Rodrigo. Gracias a usted por invitarme. No va a ser la primera vez. No va a ser la primera vez. Bueno, Rubén, nos estamos viendo. El próximo programa seguiremos tratando temas de geopolítica y trabajo.